Bienvenidos a otra entrega más de Creciendo Juntos. Estamos en la serie No hay Navidad sin Jesús. Y en esta ocasión vamos a atender y a responder una pregunta que es muy importante que todos tengamos una respuesta bíblica para la misma. La respuesta es si hay paganismo detrás de las decoraciones navideñas. ¿Qué es paganismo? Paganismo no es más que adorar a dioses falsos. Y dentro de la costumbre moderna del árbol de Navidad y las demás decoraciones que son usadas en esta época, no hay ninguna señal de paganismo en ellas. Por ejemplo, los romanos celebraban el solsticio de invierno con un festival llamado Saturnalia, en honor a Saturno, dios de la agricultura para ellos. Estos decoraban sus casas con plantas y luces e intercambiaban regalos. Más tarde, en la Edad Media, germanos y escandinavos ponían árboles perennes dentro de sus hogares, justo afuera de sus puertas, para expresar la espera de la próxima primavera. Los primeros árboles navideños fueron decorados por cristianos protestantes en el siglo XVI en Alemania. Si nosotros tomamos esas referencias históricas y hacemos una comparación con lo que los cristianos hacen en esta época del año, no tienen ninguna referencia, no son la misma cosa. No hay problema en celebrar la costumbre siempre y cuando no contradiga lo que nos enseña la palabra de Dios. Y ese debe ser el referente que todos nosotros debemos tener. No hay nada que nos indique a nosotros los cristianos que el colocar un árbol de Navidad en nuestros hogares sea en adoración a un Dios falso. Muchos usan a Jeremías capítulo 10, versículo 1 como una referencia para atacar o llamar adoración a dioses falsos con el tema del árbol navideño. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 10, versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, clavos y martillos lo usan para afirmarlos sobre el piso y que no se muevan. Derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, porque no tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande en poderío. Si hacemos una comparación entre lo que dice este pasaje y lo que hacemos los cristianos en Navidad, no tiene ninguna referencia. ¿Por qué? No hay parecido, no hay comparación. Porque lo que hacía el pueblo de Israel, inspirado en religiones paganas, era tomar un leño y darle forma de un Dios para adorarle. Y cuando nosotros colocamos los árboles de Navidad en nuestros hogares, no lo adoramos y no lo hacemos con el propósito de llevar a cabo ningún acto de adoración a estos elementos, sino que simplemente lo usamos como objetos o como elementos de decoración, no más de ahí. Hay personas que ciertamente cometen pecado en esta época con referencia a las decoraciones, y es cuando se llevan del derroche, cuando compran por capricho para llenar los vacíos de su corazón. El usar de forma inadecuada los recursos que Dios nos provee, sobre todo los que hace en esta época específicamente, y nosotros lo utilizamos para fines que no aprovechan en nada y nos endeudamos, ahí sí estaríamos haciendo o llevando a cabo una mala práctica con las bendiciones que Dios nos da. Alguien dijo que la vanidad siempre hace traición a nuestra prudencia y aún a nuestros intereses. Por eso debemos tener mucho cuidado a la hora de nosotros tomar la decisión de adquirir estos elementos decorativos, ya que deben ser simplemente decoración.
y deben ser utilizados para la bendición de nuestras vidas, para que se hermosee nuestro hogar y para aprovechar esta oportunidad y enseñar la verdadera historia que hay detrás de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Ya hemos hablado anteriormente que puede ser cierto que Jesús no nació el 24 de diciembre. Es cierto que hay argumentos que han compartido algunos siervos de Dios a través de la historia que nos inclinan a pensar que esto se pudo haber producido en el mes de septiembre, mes de octubre, pero no tiene ninguna relación con el mes de diciembre. Pero ya que nos hemos puesto de acuerdo en aprovechar esta época para conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador, no importa el día en el cual lo hagamos, lo importante es que cuando lo hagamos, recordemos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cuál es la importancia que tiene para nuestras vidas el recordarle a nuestra familia, el enseñarle a nuestros hijos y el compartir con nuestros amigos que nuestro Salvador nació para darnos vida y para completar esa esperanza que cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones. Hay un pasaje muy interesante que vale la pena tomar en cuenta y está en Juan capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra de Dios: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los discípulos que estaban con Juan y siguieron a Jesús. Y dice el verso 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. Este pasaje nos muestra la verdadera intención que debe haber en nuestros corazones en esta época, ya que ninguna costumbre ni tradición puede suplir nuestras necesidades. En esta época nuestro interés debe estar enfocado en Dios, al igual que en toda época del año, pero sobre todo en esta, nuestro enfoque debe estar puesto en la persona de Jesús. Ellos recibieron de parte de nuestro Señor una pregunta, donde el Señor les decía: ¿qué ustedes buscan? Y eso es lo mismo que debemos preguntarnos nosotros cada vez que tenemos la intención de hacer algo con Dios en nuestra vida, algo en memoria o para la gloria de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Cuál es el propósito que hay en nuestro corazón al celebrar, por ejemplo, la Navidad? Si ese propósito es bíblico, si está orientado en la formación bíblica para nuestros hijos, orientado en el hecho de que nuestro Salvador nació y cuáles son las repercusiones que esto tiene para nuestra vida, pues entonces estamos llevando a cabo una práctica correcta en esta época. Pero si nosotros nos envolvemos en los elementos únicamente decorativos y nos dejamos conducir por la vanidad que puede aflorar de nuestras vidas y de nuestra pasada manera de vivir, entonces estaremos confundiendo el propósito por el cual celebramos el nacimiento del Señor en este tiempo del año. Todo discípulo de Jesús tiene un anhelo en su corazón y es buscarle, buscar su presencia, estar en su presencia. Y todos nosotros lo que buscamos es compartir con todos los que podamos que tenemos un gran Dios que nos ama y que vino a este mundo para darnos vida y para darnos vida en abundancia. No hay problema en celebrar la Navidad siempre y cuando guardemos diferencia de los paganos. Los paganos usaban sus dioses para satisfacer sus caprichos. Y si nosotros intentamos usar a Dios aún en esta época del año para satisfacer nuestros caprichos, estaremos pareciéndonos mucho a esas religiones paganas que sin ningún tipo de propósito adecuado intentan acercarse a Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día
lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor también lo hace. Si usted ha decidido guardar este día y conmemorar el nacimiento de su Salvador, hágalo para el Señor. Lleve a cabo una práctica correcta. Busque a Jesús de una forma especial en este tiempo. Acérquese al Señor. Provoque que todos los que estén a su alrededor también tengan la intención, el deseo, persuádalos de conocer más a ese Salvador que vino a este mundo y dio su vida por nosotros con el propósito de que hoy nosotros tengamos vida en abundancia. También en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, la palabra del Señor nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En esta época del año, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y si hay algo de lo que nos invitan a participar, que sabemos que no glorifica a Dios, pues mejor abstengámonos de esa práctica y mantengámonos cerca de nuestro Señor. Muchas bendiciones.